Vamos a continuar aprendiendo en la Academia Avanzada. Espero que te haya ido bien en las lecciones anteriores. Vamos a continuar aprendiendo. Vamos a ver la segunda enseñanza de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia. Vamos a hablar sobre ese principio tan importante para poder tener la bendición de Dios. ¿Qué poder es el que tiene la obediencia? Mire lo que dice la Escritura en Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dios nos ha permitido que nosotros tomemos decisiones, pero pone delante de nosotros dos opciones, escoger el camino de la vida o escoger el camino de la muerte. ¿Sabes? Constantemente nosotros estamos tomando decisiones y tenemos que saber tomar decisiones que vengan a traer beneficio para nuestra vida. Pero no todo camino trae una bendición de Dios. Tenemos que saber que hay caminos que no son de bendición, son caminos de maldición y son caminos de muerte. El camino de muerte es la desobediencia. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios en todas las cosas que nos pide, entonces estamos tomando la decisión sabia sobre el camino de la vida. Y ese es el camino de la obediencia. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. ¿Crees tú que has conducido tu vida tomando el camino correcto? ¿Crees tú que has sido una persona con sabiduría y que has sabido tomar el camino de la obediencia? ¿Te consideras una persona obediente o te consideras una persona desobediente? La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, en Nueva Versión Internacional. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. La palabra de Dios nos está enseñando que Dios ya tiene trazado un camino para nuestras vidas. Y ese camino quiere decir o implica que nosotros caminemos en obediencia. Para que nosotros podamos prosperar y para que nosotros podamos disfrutar de una larga vida, tenemos que aprender a ser obedientes. Si nosotros no somos obedientes, no podremos tener prosperidad y tampoco vamos a poder poseer la tierra que Dios tiene para nosotros. Si te das cuenta, muchos de los errores que cometemos en esa mala decisión de desobediencia trae una repercusión sobre la prosperidad en nuestras vidas. Por otro lado, si nosotros somos hombres y mujeres obedientes a Dios, sabemos que vamos a tener una larga vida llena de prosperidad. Juan en el capítulo 14, versículo 23, en Nueva Versión Internacional nos dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Dios nos ama y vive en aquellas personas que son obedientes. Dios no puede vivir en un corazón que actúa con desobediencia. Dios no puede habitar en el corazón de la gente que se rebela contra la autoridad. Dios establece autoridades, pero eso implica que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Primero tenemos que aprender a ser obedientes a Él, a sus mandamientos, a sus principios y sus estatutos, porque Dios ha creado esas reglas y esas normas para que a nosotros nos vaya bien. Hay un pasaje en la Biblia que nos viene a hablar sobre un hombre que no actuó con la mayor obediencia. Quiero que me acompañes a leer esta historia en las Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 20 al 25, en la versión Dios habla hoy. Mira qué profundo toda esta enseñanza. Saúl contestó. Hablamos de Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Yo obedecí a las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificios en honor al Dios, tu Señor Dios, en Gilgal. ¿Sabes? Hasta este momento Dios había dado la instrucción que tenían que destruir absolutamente todo. Pero aquí nos está diciendo la Escritura que Saúl tomó una mala decisión. Saúl no siguió las instrucciones y obedeció al pueblo en lugar de obedecer la voz de Dios. Y dice el verso 22. Entonces Samuel le dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Verso 24. Entonces Samuel le dijo, sí,
he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Verso 25. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le contestó Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. ¿Sabes? Esta desobediencia del rey provocó que Dios lo desechara de su reinado. Dios había enviado al profeta a darle instrucciones precisas de las cosas que tenía que hacer, pero vino Saúl y no siguió las instrucciones del rey. Vamos a encontrar 7 cosas importantes sobre estos versículos que hemos aprendido. Lo primero, vemos entonces que Saúl no supo seguir instrucciones y que tuvo más temor al ejército que al mismo Dios. Nos damos cuenta que este hombre perdió el temor a Dios y empezó a tenerle temor a los hombres. Lo segundo que encontramos es que a Dios le agrada muchísimo más que nosotros le podamos obedecer a que le presentemos ofrendas sin obediencia. A veces podemos presentarle ofrendas a Dios, pero estamos actuando en desobediencia en nuestra casa, con nuestros líderes o con nuestros pastores o con el mismo Dios. Y dice la Escritura que Dios prefiere nuestra obediencia antes que presentemos una ofrenda en desobediencia. Lo tercero que vamos a ver de este pasaje es que a Dios le agrada que la gente sepa seguir instrucciones. Ojo con esto, porque hay personas que son obedientes, pero no saben seguir instrucciones. Puedes tú hacer algo que Dios te pidió, pero no seguir las instrucciones. Dios le dijo a Saúl que tenía que matar a todos los animales y luego presentar la ofrenda al Señor para poder ser ungido como rey. A él no le importó, sí obedeció en mató, pero no siguió las instrucciones de acabar con todo. Dios también le dijo que tenía que esperar al profeta para presentar las ofrendas y él se adelantó. ¿Te das cuenta? Hizo lo que se le había pedido, pero no lo hizo de la forma como se le solicitaron las cosas. Lo cuarto que vamos a ver. Para Dios la desobediencia y la adivinación son lo mismo. Imagínate hasta dónde llega la desobediencia delante de Dios, que la considera como un adivino. Lo quinto que vamos a hablar, por desobedecer fue desechado como rey. A Saúl le costó el trono su desobediencia en algo tan sencillo como no seguir instrucciones. Lo sexto, tuvo más temor de la gente que el mismo Dios. Dice la Escritura que Saúl tuvo temor del pueblo y por eso se apresuró a las cosas fuera de las instrucciones que Dios le había enviado. Y la séptima cosa que aprendemos de este pasaje. Me impresiona que Saúl pidió perdón, pero no fue escuchado por su rebelión. ¿Sabes? Fue rechazado por su desobediencia. Estos 7 principios que encontramos en este pasaje nos deben de poner a reflexionar. Cuando nosotros hablamos que tenemos una visión, nosotros enseñamos a las personas a guardar las cosas que Jesús mandó, pero a veces el mandar las cosas que Jesús mandó y poder seguir esas instrucciones requiere hasta cierto punto de poder aceptar corrección en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros somos corregidos, se nos está enseñando a caminar por el camino de la obediencia, el camino de la bendición, el camino que traerá prosperidad y larga vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, verso 17, en Nueva Versión Internacional. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Cuando somos corregidos por haber hecho malas cosas, tenemos que aprender a seguir las instrucciones. No seamos hombres y mujeres que somos desobedientes a las cosas que Dios nos está mandando. Aceptemos la corrección en nuestras vidas y enmendemos los errores que pudimos haber cometido. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, en el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La Biblia nos está hablando de Adán y nos está hablando de Jesús. Y nos está enseñando que Adán desobedeció a Dios. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesús para que entonces por la desobediencia de uno, a través de la obediencia de Jesús, pudiera entrar la vida eterna a nuestras vidas. ¿Sabes qué encuentro en este pasaje? Que nuestra desobediencia repercute en la salvación de otras personas. Adán pecó y repercutió sobre toda la humanidad por su desobediencia. Jesús obedeció al Padre y trajo una repercusión sobre nosotros. Ahora te hago esta pregunta. ¿Crees que por tu obediencia o por tu desobediencia hay gente que se ha perdido dentro del reino de Dios? ¿Crees tú que esa desobediencia que pudiste haber tenido
con alguna instrucción que Dios te envió o por no seguir sus mandamientos, has provocado que gente se pierda dentro del reino de Dios? Saúl cometió un error y afectó por completo el reino. Cuando nosotros atentamos contra la obediencia a Dios, atentamos contra el reino de Dios. Y no es lo mismo atentar contra el reino que cometer algún pecado. Sabes, el rey Saúl cometió un pecado contra la autoridad. Pero dice la Escritura que también el rey David pecó, pero David no pecó contra el reino, no pecó contra la autoridad. Pecó hacia abajo, si lo quieres ver. Pecó cayendo en adulterio, mató a una persona, pero encontramos a un hombre que le fue perdonado porque este hombre no tocó los principios del reino. Mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1, en Dios habla hoy. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Él. La Biblia reconoce que Dios establece autoridades y que debemos de estar sujetos a esas autoridades. Muchas personas a veces se acercan a decirme, pastor, mi autoridad no es buena, mis padres no son buenos, las personas que me pusieron como líder no son los mejores líderes que tengo. Pero ¿sabes qué encuentro en este pasaje? No importa si nuestra autoridad ha fallado. Los errores de nuestra autoridad no pueden ser justificación para que nosotros cometamos algún error. Además, tampoco estamos puestos sobre sus pies como para poder saber el contexto real de las cosas y juzgar bien o juzgar mal. El que obedece jamás se va a equivocar. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Crees tú que te has sometido a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿Obedeces a tus padres? ¿Obedeces a tus pastores? ¿Obedeces a nuestras autoridades de gobierno? ¿Obedeces a un policía en un semáforo? Tenemos que practicar la obediencia si queremos tener las bendiciones, si queremos tener una vida larga y próspera sobre esta tierra. Y quiero terminar con este pasaje de Filipenses capítulo 2, verso 8, en Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios. Se humilló a sí mismo, y nos está hablando de Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Mire lo que dice la Escritura. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué ejemplo de Jesús? Hacernos obedientes, aunque eso implique tener que sacrificarnos todos los días. Jesús se sacrificó en su vida para ser obediente, en obedecer al corazón del Padre. ¿Crees tú que has seguido el ejemplo de la obediencia de Jesús? Somos discípulos de Él, por lo tanto tenemos que tomar nuestra cruz y también ir a la cruz con Él y ser obedientes, morir a nosotros mismos para poder obedecer lo que Dios desea. ¿Crees tú que has sido un verdadero discípulo obediente a lo que Dios establece? ¿Crees tú que has caminado en la obediencia que Dios nos pide? Dios es un Dios de oportunidades. Y si tú no has caminado en obediencia, te invito para que a partir de ahora tomes la decisión de poder ser obediente. Vamos a orar. Padre, te pido por cada persona que está viendo esta enseñanza, para que pongas un espíritu de obediencia en todos nosotros, que no exista rebelión en nuestra iglesia, que seamos hombres y mujeres obedientes a ti, obedientes a nuestros pastores, obedientes a nuestros líderes, obedientes a nuestros padres y a nuestras autoridades de gobierno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vas a continuar ahora. Recuerda seguir todas las clases que vienen a continuación. Te veo la próxima semana.